nuestras redes sociales realizamos una encuesta con nuestros seguidores para poder elegir el tema de este podcast. Eligieron la edad contemporánea, así que por eso tomamos el desafío de poder explicar por qué es importante el estudio de esta edad de la historia. Si bien la separación de la historia en edades responde a cánones establecidos, no dejan de ser herramientas metodológicas para poder segmentar y estudiar desde una lógica común un periodo extendido de tiempo. No es menor que la profesionalización de la historia se haya generado en esta misma etapa histórica, por lo cual la mirada hacia el pasado está condicionada por el presente. Como dijera alguna vez Benedetto Croce, toda historia es historia del presente, por lo cual cada vez que nos acercamos al pasado lo hacemos desde el prisma o la mirada del presente. Y tratamos de buscar respuestas a problemas actuales. La importancia de desarrollar un conocimiento histórico con las herramientas científicas que propone la historia es que evitamos caer en la memoria. Seguramente muchos hechos que se estudian también fueron vividos, por lo cual las explicaciones de la memoria suelen ser acotadas, sesgadas y hasta manipuladas. Por eso es indispensable la implementación de las metodologías que nos acerquen a un conocimiento más profundo y desarrollado. La memoria termina siendo aleccionadora, mientras que la historia tiene un componente pedagógico. Sin duda, la historia contemporánea está cruzada por la historia del capitalismo y su consolidación como sistema social. Así como la Edad Antigua estudia, el surgimiento de los primeros estados esclavistas, la Edad Media se focaliza más en el feudalismo, y la Edad Moderna, es un espacio de transición entre un modelo feudal y el modelo actual. La Edad Contemporánea entonces tiene su origen en la Revolución Francesa, donde la burguesía irrumpe de forma violenta en una de las monarquías, más estamentarias, si se puede decir, de Europa, y toma el poder pasando por la guillotina a los miembros de prácticamente todo el antiguo régimen. Luego sigue con las revoluciones americanas, en donde sus incipientes burguesías que perseguían el sueño francés, sacudiéndose de encima el peso del imperio español. Será en el principio de esta edad contemporánea en que Inglaterra empieza a mostrar los frutos de su revolución industrial, una revolución que viene a cambiar totalmente la forma de producción, y es por eso que Inglaterra se alza como un imperio capaz de dominar el mundo. La fuerza y la influencia de sus industrias lo elevan económicamente a un ritmo nunca antes visto. El siglo XIX va a transcurrir bajo el signo de las naciones, ¿sí? En cada porción de territorio se persigue la creación de una identidad que unifique y trate de diluir los conflictos sociales que genera esta nueva grieta social entre burguesía y proletariado. Como antiguamente se utilizaban o los espacios políticos eran los reinos, donde cada habitante de ese espacio político le debía o eran súbditos de un rey. Ahora, al no tener reinos, la nación aparece como ese factor ideológico de aglutinación de la población. Entonces surge con más fuerza el concepto de ciudadano, ¿sí? Y ahí es donde se parte, o se intenta idealmente partir de un principio de igualdad, ¿sí? Y la nación tiene la función de homogeneizar a todos aquellos habitantes de un espacio político determinado. Decíamos entonces que tenemos esta grieta entre burguesía y proletariado, y en este siglo XIX es cuando la clase obrera comienza el camino de su propia organización, que durante este siglo va logrando victorias importantes, como en 1848
y luego en 1871, pero fueron desbaratadas rápidamente por los ejércitos de la burguesía. El final de este siglo está marcado por la concentración económica y la expansión imperialista sobre los continentes periféricos a Europa y el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial y mercantil. Así entonces llegamos al siglo XX, en donde la hiperconcentración en monopolios conlleva a crisis de sobreproducción repetidas y a tensiones nacionales por el reparto de los mercados y las áreas de explotación. Estalla entonces la Primera Guerra Mundial en 1914. Los resultados ya los conocemos: una Alemania quebrada, Estados Unidos compitiendo de igual a igual con Inglaterra y en el este por primera vez la revolución social triunfante se da en el antiguo imperio zarista. Las marchas y contramarchas del capitalismo entran en crisis nuevamente en 1929, iniciando una década de muchas dificultades económicas. La tensión social al interior de las naciones crece y los movimientos comunistas comienzan a ganar influencia en los países centrales. El fascismo y el nazismo vienen a traer un orden manchado con la sangre de miles de trabajadores en todo este avance del comunismo y del socialismo en los países de Europa. Solamente bastaba la chispa para el inicio de una nueva guerra que permitiera un nuevo ciclo de acumulación. Nuevamente Alemania encendió la llama y la expansión del nazismo en el corazón de Europa comenzó con las sanciones bélicas. Para 1945 tenemos un mundo fragmentado a la salida de la Segunda Guerra Mundial entre las dos superpotencias que habían ganado el enfrentamiento: Estados Unidos por un lado y por el otro la Unión Soviética. La expresión máxima de las luchas de clase entre burguesía y proletariado estaban, repartidas en estos dos espacios. Se inicia entonces lo que se llamó Guerra Fría, una guerra de baja intensidad con escaramuzas en diferentes espacios, en donde lo que se buscaba, justamente el reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La forma que tomó fue la de guerras de descolonización y vemos entonces cómo en todo el mundo se buscaba la liberación de las colonias imperialistas y se van conformando espacios nacionales autónomos con cierta perspectiva social que se iría consolidando en función de las características de cada pueblo. Entonces tenemos así Vietnam, Cuba, Corea, África, el continente africano, Camboya, entre otros espacios. En Europa y en Estados Unidos, la táctica para contener al comunismo fueron los llamados estados de bienestar. Pero una vez que se hubieran extendido las derrotas y una nueva crisis azotara a los países centrales, como la crisis del petróleo de 1973, se buscó pasar a la ofensiva. Ya la estrategia no eran los estados de bienestar, una estrategia defensiva, sino que se pasa a un nuevo ciclo de acumulación que recibió la etiqueta de neoliberalismo. Comenzó a aplicarse en Inglaterra para luego replicarse en todo el mundo. En 1989 termina esta Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, que hiere de muerte al sistema comunista, y la Unión Soviética comienza un camino de repliegue al que no volverá jamás hacia atrás. Producto de problemas internos y de la presión de una Guerra Fría cada vez más caliente, termina por desintegrarse en 1992. La victoria del capitalismo parece ser total y se llegó a plantear el fin de la historia. Cabe preguntarse entonces si podemos decir que la historia terminó en 1992. ¿No siguió la lucha de clases entre burguesía y proletariado? Quizás más recortado de espacios nacionales y con un agotamiento evidente a nivel programático y partidario, pero sin embargo no podemos negar que la edad contemporánea sigue hasta hoy en día. Seguimos viviendo en la era del capital. No hay cambio sustantivo entre las relaciones sociales del siglo XIX y las actuales. Quizás con más tecnología y con pequeños cambios superficiales, pero no se puede negar que el núcleo de las contradicciones
que nacen con la Revolución Francesa persisten hasta nuestros días. Quizás esta sería la conclusión del podcast de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando, que vengan siguiendo nuestros diferentes episodios. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda mucho para poder monetizar el canal. Y también, por favor, que le den un like si les gustó este episodio, y que en caso de que no les haya gustado, no quieran dejar comentarios, también sumen abajo sus críticas para poder seguir ampliando el debate.